Hello my friends, nice to meet you. My name is Jaime Alvarez Alvarez. I am from Girardot City, Cundinamarca for the world. I will try to teach step by step the adverbs of manner. Amigos, mi nombre es Jaime Álvarez, muy cariñosamente les saludo desde Girardot, Cundinamarca, Colombia. Para el mundo hago estos tutoriales para tratar de ilustrar a algunas personas. Intentaré mediante este tutorial tratar de explicar los adverbios de modo, adverbs of manner, los adverbios de modo. Entonces, habíamos dicho en capítulos anteriores de que los adverbios son partículas, son palabras gramaticales que van a modificar al verbo. Modifican también al adjetivo y en algunos casos modifican al sustantivo también y hasta el mismo adverbio. Entonces existen varios tipos de adverbios. Habíamos hablado de adverbios de cantidad, adverbios de tiempo, adverbios de frecuencia. En este tutorial voy a tratar de explicar los adverbios de modo. Los adverbios de modo se tienen como estructura general. Vamos a tratar de hacer la estructura acá. La estructura es como una base mediante la cual yo puedo construir. Entonces aquí vendría primero el subject, que es el sujeto. Ese sujeto puede estar reemplazado por un sustantivo, persona, animal, cosa o un pronombre personal. I, you, he, is, cualquiera de esos pronombres. Eso en la estructura gramatical lo conocemos como subject o sujeto. Luego vendría el verbo, the verbs, el verbo que va a generar la acción. Luego vendría el adverbio, adverbs, que va a modificar la acción. Y luego tendríamos el complemento. Entonces la estructura gramatical sería así: subject. Dijimos que este subject puede ser persona, animal, cosa o un pronombre personal. The verbs, el verbo, que es el que me dice la acción que se va a generar. Adverbs, el adverbio que va a modificar el verbo, más el complemento. Esa sería la estructura. Decimos que la estructura es como una base, como un enfoque que se da para que se vea más entendible la oración, pero no es una camisa de fuerza. Es decir, en algunos casos se rompe esa regla, en algunos adverbios se rompe esa regla, puesto que se toma a veces el adverbio va al inicio, a veces va al final o en medio de la oración. Entonces, en algunos casos se rompe la regla, como toda excepción, ¿no? Como toda regla tiene esa excepción, entonces igual sucede acá. Bueno, entonces los adverbios de modo, debemos tener en cuenta que un adverbio de modo me dice la acción, el modo como se está ejecutando esa acción, vale la redundancia. Entonces se toma como base el adjetivo, adject, el adjetivo más la partícula li. Entonces, digamos, y hay unas reglas gramaticales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir lento o despacio. Lento se dice slow, eso quiere decir lento. Pero si a ese slow yo le voy a agregar la partícula li, esto se convierte en slowly. Esa partícula li en nuestro idioma castellano, en el español, significa la palabra mente. Y slow significa lento. O sea que al unir las dos palabras, este sería el resultado, que significa lentamente. Slowly. Y hay unas reglas, ¿no?
Entonces, cuando termina en consonante, precedido de una vocal, se le agrega la partícula LI, como en ese caso. Por ejemplo, otro ejemplo. Decimos clear. Clear significa claro. Claro. Clear. Claro. Si a ese clear, que es un adjetivo calificativo, claro, le voy a agregar la partícula li, eso quedaría convertido en clearly. 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 Porque termina en consonante precedido de una vocal, se le agrega la partícula li. Y entonces aquí diría claro más mente, entonces diría claramente. Ahí está ejecutado. Y tendremos otros adverbios de modo que tienen otras características. Digamos, cuando el adverbio termina en LE. Por ejemplo, yo puedo decir gentle. Gentle. Ese gentle significa suave. Suave. Entonces, cuando el adverbio termina en LE, incredible, increíble, increíble, gentle, eso significa suave, suave, dulce, suave. Entonces, cuando termina en LE, se suprime la E y se le agrega la I. O sea que esto quedaría, ya no escribo el LI, sino que escribo gently. Y eso significa suavemente. Suavemente. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos con algunas oraciones. Voy a borrar y voy a tratar de ir haciendo algunos ejemplos con estas oraciones. Y luego tenemos otras excepciones, otras reglas, otras normas gramaticales para agregar el li. Bueno, entonces dijimos, vamos a hacer una oración con eso. Entonces decimos, I have, tengo, no, vamos con esta oración. Yo puedo decir esta, vamos a decir, el perro, the dog, come slowly. Si yo quiero agregarle acá el complemento, se lo agrego. Si no lo quiero, lo puedo dejar hasta ahí. Ahí tendría la estructura. The dog viene siendo el subject. Recuerde que dijimos que el sujeto podría ser representado por un pronombre, nombre, persona, animal o cosa. Ese sería el sujeto, el subject. En este caso dice the dog eat, que significa comer, slowly. Slow dijimos que era lento, al agregarle el li, entonces diría lentamente. Entonces ahí dice el perro come lentamente. Entonces al pronunciarlo sería the dog eat slowly. El perro come lentamente. Lentamente. Ahí estoy haciendo una oración mediante esa misma estructura. Aquí solamente me faltaría el complemento. El complemento estaría tácitamente, ¿no? Se puede agregar el complemento el resto de la oración, si uno quiere. Bueno. We win early. El juego. Mire la oración. Dice, we win clearly
the game. Entonces la oración quedó así. We win clearly the game. Eso significa ganamos. Win significa ganar. Pero como tengo el we acá, el we significa nosotros. Entonces sería conjugado, ¿no? Entonces aquí dice ganamos, dice nosotros ganamos, pero se suprime, al traducirlo, se suprime el we. Entonces diría ganamos claramente el juego. Ganamos claramente el juego. Ahí lo estoy asociando de esa manera. Tenemos otro ejemplo. Entonces ahora cuando el verbo termina en y, cuando el verbo termina en y, perdón, el adjetivo termina en y, por ejemplo, easy, eso significa fácil. Si yo a ese easy le voy a agregar la partícula li, sería fácil más mente, eso sería traducido como fácilmente. Entonces la regla es, se suprime la y, esta y se suprime, se cambia por i latina y se le agrega luego li. Y se pronuncia easily. Easily, que significa fácilmente. Fácilmente. Otro ejemplo. Por ejemplo, yo digo happy. Eso significa feliz. Si lo voy a convertir en un adverbio de modo, le tendría que agregar la partícula li. Pero eso tiene una regla general. Como termina en y, esa y se cambia por i latina. Se cambia por i latina y se le agrega el li. Y diría happily. 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 Entonces voy a tratar de construir una oración con eso. Entonces, para ustedes los oyentes, easily English. Para ustedes, mis oyentes. Entonces dice, I learn easily English. Entonces aquí esto traduce, yo aprendo fácilmente inglés. I learn easily English. Aprendo fácilmente inglés. Aprendo fácilmente inglés. Ahora cuando el verbo termina en e. Cuando el verbo termina en e. Por ejemplo, sabemos que cuando en inglés una palabra termina en e, la e en inglés al final no suena, sería como una H, sería muda. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir la palabra true. True. Esto sería un adjetivo calificativo. Eso significa verdad. Verdad. Pero si yo lo quiero convertir en un adverbio de modo, le debo agregar la partícula li para que diga verdadmente. Entonces esto se traduce como verdaderamente, uniendo las dos palabras, verdaderamente. Pero la regla general dice que cuando termine en e, esa e se suprime y se le agrega la partícula li. O sea, quedaría truly. Truly. Ahí dice verdaderamente. Truly. Truly. Ahora vamos a tratar de hacer una oración con la palabra verdaderamente. I understand. I understand
truly, truly, English. Ahí esta oración traduce. Entiendo, el I, yo. Entiendo Amsterdam, Amsterdam. Eso significa entender. Yo entiendo. Truly, verdaderamente. English, inglés. Entiendo verdaderamente inglés. Entonces quedó traducido así. I understand truly English. Entiendo verdaderamente inglés. Y básicamente son los aspectos como más relevantes de los adverbios de modo. Hay muchos más, pero los trataré de ampliar en otro tutorial. Friends, with pleasure to serve you. Subscribe to my blog and like my videos. Amigos, con muchísimo gusto para servirles. Suscríbete a mi canal en YouTube, dale like a mis videos. See you later.